de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Muy buenas tardes, querida audiencia Radio Remanente. Que Dios me los bendiga grandemente. Mi nombre es Ernesto López y estamos aquí de parte del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos aquí para traer una palabra que sea de bendición, una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes el día de hoy. Así de que quiero que en este día usted pueda recibir esta palabra que es de mucha bendición para todos ustedes. El tema de ahora que el Señor ha puesto en mi corazón es compartir con ustedes el propósito por la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. ¿Cuál es el verdadero propósito por la cual Dios te escogió a ti y a mí? Siendo que la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y que nosotros éramos los desechados del mundo. ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios nos escogió a nosotros? Es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes el día de hoy. La importancia que tiene que ver el hecho de ser cristiano, la importancia que tiene que ver de que nosotros nos estemos alimentando de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros la palabra de Cristo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el misterio por la cual hemos sido bendecidos en Cristo Jesús? Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar con este estudio bíblico que está enfocado para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Para todos aquellos que desean conocer más del Dios que nos enseña la palabra. El Dios vivo, no el Dios de muertos, sino un Dios vivo. Un Dios real y verdadero, pero que Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él de todos los días. Una relación que va a sobrepasar circunstancia, tormenta, tribulación y que vamos a ser probados por fuego. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y todo rey tiene que pasar por un proceso para saber gobernar. Todo sacerdote tiene que pasar por un proceso de limpieza para estar delante de Dios, para poder ministrar delante del Dios vivo. Padre, te doy la gloria y la honra por la oportunidad que tú nos das en este día de poder compartir tu palabra. Señor, yo te pido que los ojos del corazón de todo oyente en este día, especialmente de aquellos que son llamados por tu nombre, Señor, sean iluminados para poder crecer en el conocimiento de tu palabra y poder, Señor, ser capaces de ser buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos. Bendigo a cada persona, Señor, que en este momento se están sintonizando para escuchar lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con lo que dice en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 1 vamos a hablar exactamente qué es lo que el Señor nos dio a nosotros como herencia, como hijos de Dios. En el libro de Efesios capítulo 1, el Señor nos enseña una de las razones principales por la cual nosotros hemos sido alcanzados para ser de bendición. Bendición ahí donde tú vives. Bendición en tu trabajo, bendición en medio de ese vecindario, esa comunidad, aunque esté plagada de violencia, esté plagada, tú has sido puesto ahí por Dios con un propósito. Así de que dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo
3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. La Biblia dice que nosotros hemos sido entonces alcanzados con el propósito de Dios el Padre en Cristo Jesús, ser bendecido con toda bendición espiritual. Es lo que está parafraseando aquí lo que dice la palabra. Ahora, en el libro de Colosenses está el misterio que los quiero llevar con respecto a este estudio. Dice la palabra Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero yo me voy a enfocar en la primera parte, que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y en el original dice en vosotros en toda sabiduría. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La palabra es el logos. Dice que el logos, la palabra escrita, el logo de Cristo, dice entonces more. La palabra more viene de la palabra habitar, asentar, como cuando uno va de viaje y anda buscando dónde ir a vivir, y cuando encuentra el lugar, uno pone base para edificar la casa donde va a vivir permanentemente. Entonces esa palabra vivir como residencia permanente es de donde viene la palabra morar. Dice que el logos de Cristo more, habite, tenga residencia permanente en abundancia, ricamente en vosotros con toda sabiduría. La palabra sabiduría quiere decir las habilidades o los dones para ponerlo en práctica. Así que lo voy a decir como dice en el contexto. El logos de Cristo, la palabra escrita, habite, more, resida ricamente en vosotros con las habilidades para ponerlo en práctica. Así de que, ¿cuál es el misterio por la cual Dios nos está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo? Que el Espíritu de Dios sea por el Espíritu de Dios, que la palabra de Jesús more, habite en nosotros. ¿Cuál es el misterio por la cual es que Dios nos exhorta que la palabra de Dios habite abundantemente en nosotros? No solamente que esté en nuestra mente, no solamente que nos sintamos que ya cumplimos con ir al servicio dominical, que ya cumplimos solamente con oír un mensaje a través de la internet, a través del satélite, que ya cumplimos con ir a un estudio bíblico y ahí termina. Y el resto de la semana estamos siendo llenados con todos los placeres, las angustias, las tribulaciones, las vicisitudes, las preocupaciones del mundo. La Biblia dice que la palabra de Cristo more, habite, resida abundantemente, ricamente en vosotros en toda sabiduría, habilidades para saberla poner en práctica. ¿Por qué dice la Biblia de que tenemos que tener esta sabiduría para poner en práctica esta palabra, este logos, esta palabra escrita de Cristo que abunde ricamente en nosotros? ¿Por qué? Le voy a decir cuál es el misterio por la cual Satanás, nuestro enemigo, va a hacer y provocar que todo lo que esté a nuestro alrededor, usando inclusive a nosotros mismos para enfocarnos en cosas que nos va a alejar de estar en la palabra de Dios. El pasar más tiempo, tal vez en la internet, estar más en Facebook, estar más en mensaje, estar viendo otras cosas que tener el tiempo, por lo menos de tener 1 hora diaria con la palabra de Dios.
Muchos nos conformamos con solo leer un capítulo, 2 capítulos y ya después decimos que ya cumplimos. Y la mayoría de los creyentes están en ese punto. Otros lo agarran como que esto fuera un libro de adivinanza, que donde abren la Biblia y pone el dedo, ahí Dios te va a hablar. Y esto no trabaja así. Así de que yo te quiero hablar lo que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, para hablarte ahora. ¿Por qué es el misterio de que la palabra de Cristo debe de morar ricamente en ti y en mí? ¿Por qué es que está la urgencia de que la palabra de Dios more abundantemente en tu vida y en mi vida? Nos instruye entonces, conforme a este versículo de Colosenses 3:16, que la sabiduría abunde en nosotros por la palabra de Dios con sabiduría. ¿Para qué? Para que no solamente abunde, sino que nos imparta ese conocimiento. Porque el poder está en el conocimiento. En el mundo militar, poder de entendimiento, de conocimiento, de estrategia, es lo que le da poder a la parte del ejército, ya sea del enemigo o del amigo, ¿sí? Cualquiera de los dos bandos. El que tiene el conocimiento tiene el poder. El que tiene el conocimiento de la estrategia, de cuánto hay en el ejército, cuántas armamentos, municiones tú tienes, él puede tener más. Pero ahora en Cristo sabemos que nuestra batalla no depende de nuestra fuerza. Pero aquí yo me estoy enfocando acerca de que el conocimiento, y es sabido en todo, en el mundo de las finanzas, en el mundo de conocimiento, de estrategia para crecimiento de empresa y todo esto. Conocimiento es poder. Así de que en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6 dice: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Le faltó conocimiento y por eso mi pueblo es destruido. Ahora, la palabra aquí dice que no solamente es destruido, sino que al apartarnos de la palabra, la sentencia que Dios pone aquí por apartarnos de la palabra es que perdemos un privilegio y hay una consecuencia. El privilegio de Oseas capítulo 4 verso 6 es que la Biblia, el Señor dice: si ustedes se apartan del conocimiento, se apartan de estar en la ley de Jehová, si se apartan del logos, el logos de Dios, entonces dice de que se nos quitará el privilegio de ser los sacerdotes para ministrar en la presencia de Dios. Muchos cristianos que no se enfocan en estudiar la Biblia ni escudriñarla, solamente se enfocan solamente de escuchar una predicación, ni siquiera abren sus Biblias, pretenden que están en el celular leyendo la Biblia, están viendo sus mensajes, sus textos y sus Facebook, y no están dándole el debido respeto en la iglesia a escuchar el mensaje de Dios. Ahora, la Biblia dice: mi pueblo es destruido, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó entendimiento, conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Míralo, la consecuencia por la cual el enemigo trata que nosotros vivamos un estilo de vida cristiana espiritual mediocre, un estado ambiguo, un estado espiritual de complacencia, un estado espiritual de raquitismo espiritual. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Miren la consecuencia que tiene Dios como el juez del universo. Decreta aquí en este versículo una ley y una consecuencia por violar su ley. Y el enemigo sabe que si él puede provocar que un hijo de Dios, una hija de Dios, se desvíe de la palabra, aunque predique. Nosotros podemos predicar y enseñar y no estar en la palabra.
solamente agarrar la información para salir de la responsabilidad que tenemos delante de todos ustedes. Pero hay de aquellos que hacen este pecado de solamente agarrar la información y darla y pretender que todo está bien. La Biblia dice entonces que cuando nosotros, la palabra de Dios no habita abundantemente en el corazón de un creyente, lo que sucede entonces es que nos vamos alejando de la palabra, y alejarnos de la palabra, de habitar en el logos, en la palabra escrita. La Biblia dice entonces que seremos desechados del sacerdocio. Usted va a mirar cristianos que van a la iglesia, van a las reuniones, a los estudios bíblicos, no levantan las manos, tienen las manos metidas en el bolsillo, tienen las manos cruzadas, está la presencia de Dios fuerte y ellos están como que es una reunión cualquiera. No tienen el debido respeto de saber qué significa levantar las manos. David decía: yo levanto mis manos como el sacrificio de la tarde. Levantar las manos en holocausto para bendecir al Dios de Israel. Así de que un cristiano que la palabra de Dios ya no abunda abundantemente en él, sencillamente está perdiendo el privilegio de estar ministrando en la presencia de Dios. Ya no ora como oraba antes. Ya no intercede por otros como intercedía antes. Ya no ora por su familia como oraba antes, si es que oraba. Así de que, ¿qué es lo que provoca esto? Satanás sabe la consecuencia de este decreto. Y si él puede provocar que nosotros caigamos en un adormecimiento espiritual, en un sueño espiritual apático al respecto a la palabra de Dios, la consecuencia aquí es que Dios dice: te quitaré del sacerdocio. Ya no vas a poder estar ministrando delante de mí. Y como te olvidaste de mi ley, me olvidaré de tus hijos. Y eso es donde nosotros miramos por qué es que hay cristianos que cuando están teniendo problemas de familia, que los hijos se están alejando, es por la primera razón, que nos hemos olvidado de habitar que la palabra de Dios habite abundantemente en nuestros corazones. Lo tenemos solamente como un conocimiento mental, solamente como un conocimiento para tener preparado para un estudio bíblico, para poder hablar, pero no realmente habita en nosotros. ¿Cómo sabemos si la palabra de Dios habita en un creyente? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Salen todavía palabras de maldiciones? ¿Todavía salen malas palabras? ¿Todavía salen palabras de condenación? ¿Todavía salen palabras llenas de odio, de rencor, de resentimiento? Aunque esté usando Biblia, se puede sentir que cuando una persona está hablando no con el poder del Espíritu de Dios, sino que está hablando bajo el efecto de la emoción y de la carne. Así que yo te quiero decir, ¿qué es lo que sale de tu boca? La Biblia dice que no puede salir de la misma fuente de agua dulce y agua salada. No puede salir palabra de bendición y de maldición. Dice la Biblia que no puede ser. El apóstol Santiago dice: no puede ser de que con la misma boca nosotros bendecimos al Dios eterno y vivo, y con la misma boca maldecimos a los hombres semejantes, criaturas hechas por Dios, a la semejanza de Dios. No puede, dice Pablo, no puede ser así. Así de que yo quiero llevarte a la escritura. Entonces, ya miramos entonces por qué es que el enemigo se enfoca que un cristiano quede de una manera endeblemente raquítico, totalmente en un estado espiritual de sueño apático respecto a la palabra de Dios. ¿Te ha sucedido que cuando tú abres la Biblia te comienza a dar sueño? ¿Te ha sucedido que cuando enciendes el televisor puedes ver una película de 2-3 horas y no te da sueño? Pero al nomás tocar la Biblia no ha pasado ni 3-5 minutos y es un sueño pesado. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios no la estamos meditando, no la estamos asimilando en nosotros, va a suceder entonces de que vamos a ir siendo desechados de estar en la presencia. Ya no podemos estar en oración mucho tiempo. Ya no nos atrae
el estar tanto tiempo de rodilla orando a Dios. Voy a leerle que dice en el libro de Isaías el otro efecto que sucede y las consecuencias respecto a no estar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios no more en nosotros. Isaías capítulo 5, versículo 13, dice de esta manera: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Su multitud se secó de sed. Cuando no hay entendimiento, hay una sequedad espiritual. Cuando la palabra de Dios no está morando abundantemente en nosotros, el río del Espíritu no puede fluir. Hay una sequedad. Estamos deseando querer la presencia de Dios, pero no podemos entrar. ¿Por qué? Porque queremos la gloria, pero no queremos pasar tiempo en la palabra. No queremos pasar tiempo meditando en ella. No tenemos tiempo, decimos. Es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Sí, pero sí tenemos tiempo para estar en las redes sociales, estar viendo televisión. Podemos estar viendo boxeo, lo que sea, por 3-4 horas. Pero no tenemos tiempo para apartar un tiempo para leer la palabra de Dios y meditar en ella. Y después, cuando vienen las luchas, cuando vienen los ataques, después decimos, nos quejamos de que no hay poder en nuestras oraciones. Y queremos correr a que otros oren por nosotros, cuando la Biblia dice que Dios quiere que todos arrebatemos el reino de los cielos con violencia, porque solo los valientes lo van a arrebatar. Otro no lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo por ti. Cuando eres niño espiritual está bien que otros oren por ti, pero cuando ya pasa tiempo, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que llegar a ese punto donde tenemos que luchar nuestra propia batalla, pelear contra el oso y el león en el patio de nuestra casa, para después enfrentar a los Goliat en el campo de la batalla. Así de que otros no pueden hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. Y Dios nos va a hacer que pasemos por tribulación, por angustia, para nosotros saber cómo pelear contra los osos y los leones que están en el patio de nuestra casa. En el libro de Salmos capítulo 1, el Señor nos revela cuál es la consecuencia o los beneficios de permanecer en la palabra, que abunde la palabra de Dios constantemente. Tú vas a tener éxito en todo lo que hagas. Tú vas a tener éxito en todas tus relaciones. Dice así el libro de Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Sino que la ley de Jehová está en su delicia. Y en la ley, y en esa ley, en la ley de Dios, medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, ¿por qué? Porque seremos como árboles plantados junto a aguas, a corrientes de agua, en esos ríos donde los árboles están frescos. La palabra de Dios trae frescura. La palabra de Dios nos trae que nosotros podemos dar fruto. ¿Qué es lo que provoca entonces por qué el enemigo se enfoca de que tú y yo no permanezcamos leyendo la palabra, meditando en la palabra, que abunde en nuestros corazones? Yo te voy a decir esta pregunta. Dios nos llamó para ungirnos. Isaías capítulo 61. Que el Espíritu de Dios vino sobre mí, hablando de Cristo, pero Cristo es nuestro ejemplo. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para ungirnos, para llevar las buenas nuevas, no malas nuevas, no malas noticias, buenas nuevas, para proclamar libertad a los quebrantados de corazón, sanidad a los quebrantados de corazón, para declarar libertad a los cautivos. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados para ser ungidos, para ser apartados, para poder ser usados por Dios para sus bendiciones, porque hemos sido llamados para ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
En Cristo ya hemos sido bendecidos. Por lo tanto, Dios te llamó para ser de bendición y no para ser de maldición. Ningún cristiano puede maldecir a otro, aunque no sea cristiano, aunque sea tu jefe que te haya corrido y te hayan hecho mal algún compañero de trabajo. Nuestra responsabilidad es bendecirlo. El Señor Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen y orad por aquellos que os vituperan, aquellos que te señalan, aquellos que te hacen ver mal. Orar por ellos. Bendecir a los que os maldicen. Dios nunca nos ha llamado a nosotros a maldecir a nadie, por más que se lo merezcan. No es nuestro trabajo maldecir a nadie. Es el trabajo del juez de toda la tierra, el juez del universo, declarar sus juicios sobre esas personas, pero no nuestra. De parte de nosotros hemos sido llamados a bendecir tu familia, a bendecir tu comunidad, a bendecir a tus vecinos, a bendecir a aquellas pandillas que andan en las calles, para que el poder de Dios caiga sobre ellos, que tú declares vida, que tú declares y profetices sobre ellos. Dios te ha llamado y ha llamado a la iglesia para transformar este mundo. ¿Por qué la iglesia no está cambiando nuestro vecindario? ¿Por qué la iglesia no está cambiando el entorno donde está la iglesia? Donde vivimos, ¿por qué no lo estamos cambiando? Porque no hemos tomado el papel que nos corresponde, de que cada creyente, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra el creyente, con aquel que tiene la revelación que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la revelación respecto a cuando el Señor le dijo a Pedro sobre esta roca. ¿Qué roca? La revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que en Salmos 1 dice que tú vas a tener prosperidad en todo lo que hagas si meditas en la ley de Dios de día y de noche. ¿Por qué le interesa a Satanás tanto que no leamos la palabra, que nos olvidemos de meditar en la palabra? ¿Por qué hará entonces que la oscuridad aumente para que disminuya la luz? ¿Cuál es el propósito de Satanás? De que aumente más la oscuridad en nosotros como hijos de Dios que la luz de Cristo. ¿Qué representa la palabra de Dios? Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4. Y nos va el Señor a decir ahí cuál es la importancia, por qué Él es el enfoque de Satanás, que tú y yo no meditemos en la palabra, de que solamente esté en la mente por un momento y después se va. Por eso el Señor dijo de que la palabra de Dios es como la semilla, que el que no tuvo raíces, el enemigo viene y se la roba fácilmente. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice de esta manera: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El propósito por qué la Satanás no quiere que tú te enfoques en la palabra, te digan de que te estás volviendo fanático y que te digan de que te vas a volver loco leyendo mucha Biblia, mucho estudio. Yo te voy a decir una cosa: si la palabra de Dios no mora abundantemente en ti, aquí dice entonces que la luz de Cristo no va a poder resplandecer dentro de ti con el conocimiento de su gloria. La gloria del conocimiento de Cristo no va a poder resplandecer en ti, y algo va a suceder. Miramos las consecuencias, que seremos echados de sacerdocio. Cristianos que ya no pueden levantar las manos, ya les es indiferente estar en la presencia de Dios. Antes adoraban, antes se postraban, ahora los miras con una actitud totalmente fría. Y te vas a dar cuenta en su manera de hablar si la palabra de Dios habita en ellos. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué es lo que sale de su boca? Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice de esta manera: hijitos míos, porque quienes vuelva a sufrir
dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Algo que yo te voy a decir aquí es, Satanás no tiene una lucha contra ti, porque tú y yo no somos ningún oponente que podamos retar al Satanás. Como seres humanos, si eso fuera cierto, ya nos hubiera destruido el diablo cuando estábamos sin Cristo, alejados de Dios y de su promesa, bajo el poder del dominio de Satanás. Pero ahora en Cristo, nosotros no somos los oponentes contra el diablo. Es lo que está en ti y en mí. Lo que está en ti y en mí es lo que Dios más aprecia. Es la gloria del Hijo de Dios. Es Cristo en nosotros, cual el Satanás está enfocado en destruir, que no se forme la imagen de la plenitud de Cristo en ti y en mí. Así que el diablo va a traer contra nosotros a nuestros hijos, va a usar a nuestros hijos, va a usar nuestro cónyuge, va a usar nuestra finanza, va a usar nuestra salud, va a usar la finanza, nuestro trabajo, los compañeros de trabajo, va a usar cualquier cosa que esté a nuestro alrededor para desenfocarnos y alejarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo no se siga formando en nosotros. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios, Cristo, envió el Espíritu Santo? No solamente para que tuviéramos una experiencia de hablar en otras lenguas, no para la experiencia de otro don espiritual, sino para formar a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso que está en nosotros siendo formado por la palabra, por el conocimiento. Por eso es importante estudiar la Biblia, conocer. ¿Por qué? Porque el conocimiento trae poder. La información trae instrucción. Ahora lo que yo te quiero compartir es qué es lo que dice Colosenses 1:27. Colosenses 1:27, todavía esto va más profundo. ¿Por qué Satanás se enfoca que la luz de Cristo a través de la palabra de Dios no alumbra en ti y en mí? Colosenses 1:27 dice de esta manera: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Satanás no tiene nada en realidad en contra de ti, ni contigo ni conmigo, ni por tu ministerio si tú estás hablando, sino es el que está dentro de ti, el que te ha llamado, el que te ha ungido. Ese que está dentro de ti es el enfoque de Satanás, porque ningún ser humano es un oponente eficaz contra Satanás. No, en la carne no podemos. Pero en el Espíritu, estando en Cristo, tenemos un poder y una autoridad que el diablo tiene miedo que nosotros lo descubramos. Así de que, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la razón principal? ¿Por qué nosotros debemos de dejar que la palabra de Jesús more abundantemente en nosotros? ¿Por qué la resistencia de la oscuridad? Para que nos alejemos del resplandor de la luz del Logos de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios, y te voy a llevar qué es lo que dice este versículo con lo que estamos hablando. ¿Por qué la urgencia de Pablo que la palabra de Cristo more abundantemente en ti y en mí? ¿Por qué es tanta lucha para que tú no pases tiempo en la palabra, para que te enfoques más en tus problemas, para que te enfoques más en enfermedad, para que te enfoques más en tus problemas financieros, para que te enfoques más en tu familia, en las circunstancias que te están atravesando como flecha, como lanza? Segunda de Corintios capítulo 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, el hombre con la mente carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque hay creyentes que dicen: no entiendo la Biblia, no la leo y no entiendo nada. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es lo que está alumbrando más en ti? ¿Está alumbrando más en ti Cristo o las oscuridades que no te están dejando ver la luz que brilla en ti? El viejo hombre es parte de todo esto. El yo, el ego. El Señor dice que debemos de morir al yo. Debemos de morir, matar al viejo. Nuestra responsabilidad es que el viejo hombre muera. Porque la Biblia dice que todo lo que viene de la carne, todo lo que procede de la carne produce muerte. Pero lo que cultivamos en el espíritu producirá vida eterna, vida permanente. Así de que caminar en el espíritu es estar en el logos, estar en la palabra de Cristo, que abunde abundantemente en nosotros. ¿Por qué el diablo se enfoca de traerte todos estos problemas a ti? No es contra ti, no es realmente contra tus hijos, no es realmente contra tu familia, tu finanza, es realmente el que está dentro de ti. Porque te voy a decir aquí la razón. La Biblia dice que todo lo creado, visible e invisible, Dios el Padre lo hizo por amor a su Hijo. Jesús, el creador, el que creó todas las cosas, el Padre lo hizo por amor a Jesús. Tú y yo fuimos hechos como un regalo del Padre para su Hijo Jesucristo. Ahorita no me acuerdo el versículo donde habla acerca de que en Cristo Jesús todas las cosas fueron hechas por Dios el Padre, porque Él tenía ese amor hacia su Hijo. Así de que la palabra nos enseña de que el diablo, que existió millones de años antes que tú y yo, el odio que él le tiene a Dios por cuanto él no pudo vencerlo y sentarse en el trono de Dios, él tiene un odio eterno contra el Hijo de Dios, sabiendo que el Hijo de Dios lo venció en la cruz. El error que él cometió fue haberlo matado en la cruz, pensando que él era un hombre normal también, un hombre cualquiera, solo como un profeta, porque el diablo no tiene entendimiento espiritual, porque él piensa como los hombres, dice la Biblia. Tiene un conocimiento espiritual para otras cosas, pero para la palabra de Dios, solamente el Espíritu de Dios puede dar la enseñanza correcta. El diablo usa la Biblia para sus maldades, para sus aberraciones, y porque él conoce los decretos de Dios, él sabe cuáles son los decretos que Dios ha decretado sobre el pueblo, que si nosotros la rompemos, cuáles son las consecuencias. Por eso es que Él procura que nosotros nos alejemos de la palabra, no estemos en la palabra, porque al la palabra no habitar en nosotros, la primera consecuencia dice de que ya no serás más sacerdote. 2, te olvidaste de la palabra, me olvidaré de tus hijos, dice Dios. 3, serás llevado cautivo, Isaías 5:13. Lo otro es de que la oscuridad va a querer apagar más esa luz que está creciendo en nosotros, y si la oscuridad la apaga, entonces la Biblia dice: ¿para qué sirve que seamos nosotros luz si no podemos alumbrar? Si Cristo dijo: ustedes son ahora la luz del mundo, pero esa luz no se puede esconder, dice Cristo. Se tiene que poner en alto, si no, no va a servir para nada. ¿Por qué el enemigo se enfoca entonces de que tú y yo no brillemos como hijos de Dios? De que el Cristo que está siendo formado, como Pablo dijo, yo tengo como dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque el Espíritu de Dios fue enviado entonces. No fue enviado solamente para darnos una manifestación sobrenatural. Fue enviado para que el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo resucitado, vaya creciendo en nosotros a medida que nosotros vamos creciendo en conocimiento. Vamos creciendo en negarnos más a nosotros mismos. Y Cristo dijo: el que cree en mí, creerá mis palabras, y el que me acepta a mí, acepta mi palabra, mi Padre y yo vendremos y moraremos con él. Y eso es lo que el enemigo está tratando de evitar. Está evitando de que el Cristo de gloria se manifieste en ti. Se manifieste en ti para que tú no seas bendición ahí donde tú estás. Para que tú no seas bendición y luz ahí donde tú estás. Si tú eres el único cristiano en tu familia, tú eres la única luz
para toda esa familia. ¿Y qué pasa si tú eres la única luz y esa luz se va apagando? ¿Qué pasa si la oscuridad va tomando más preeminencia que la luz de Cristo? ¿Qué va a suceder con tu familia? ¿Te das cuenta? Por eso es que el enemigo se enfoca. Y hay muchos cristianos que se avergüenzan de ser cristianos por contar. Mira, muchos ni siquiera usan Biblia de este tipo. ¿Sabes por qué? Porque le da vergüenza que lo miren con una Biblia. Ahora usan celulares para verse modernos. Pero ¿qué es lo que sucede? Ven el celular y lo que hacen es que se pierden cuando entra un mensaje. Se desvían y ya después están desenfocados del mensaje que el Espíritu de Dios está tratando de dar. Así que yo te quiero decir, ¿para qué Dios te llamó? Para ser de bendición. Isaías 61 es, Dios te llamó para ungirte, para que seas apartado, para ser usado para la gloria de Dios. Y si la Biblia dice que hemos sido ungidos para ser apartados, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Tienes la unción tú? Y puede ser que tú seas ministro, estés predicando la palabra. ¿Tienes unción? Porque si tienes unción, entonces dime cuán tan apartado eres para Dios. ¿Estás apartado para Dios? ¿O el viejo hombre tiene más preeminencia sobre ti? Porque si tiene más preeminencia sobre ti y no estás apartado para Dios, teniendo tantos años en el ministerio, entonces dime, entonces la unción que está en ti no es entonces unción, es presunción. Y la presunción no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a un lugar de castigo con el Dios eterno, con el juez de toda la tierra, porque estamos jugando con fuego extraño. Así que yo te digo, ¿por qué son las luchas y las tribulaciones que Satanás nos trae? No es porque nosotros seamos algo, como humanos, como terrenales. Porque en Cristo es que nosotros valemos. Es en Cristo que nosotros tenemos preeminencia. Es en Cristo que somos hijos de Dios. Es en Cristo que nosotros somos la luz del mundo. Es en Cristo que nosotros somos peligrosos para el reino de las tinieblas. Así que yo te digo, con lo que dice, ¿para qué Dios te llamó? Para ser de bendición. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Si eres ungido, la palabra ungir quiere decir apartado. Unción quiere decir que los objetos del santuario fueron ungidos. ¿Para qué? Para el servicio, apartado para el servicio de Dios. ¿Está la unción sobre ti? Sobre ti, sobre mí. ¿Estamos apartados para Dios? Y si estamos apartados para Dios, te voy a decir, ¿todavía estás yendo a los lugares de baile cuando no tenías a Cristo? ¿Todavía te atrae el tipo de música, aunque sea romántica, aunque no tenga palabra grosera ni nada? Pero te está ministrando el espíritu o te está ministrando solo el alma. Te está ministrando los recuerdos, el pasado, amores pasados. Si estás apartado para Dios, ¿todavía vas a los lugares que ibas antes? ¿Todavía te gusta lo que te gustaba antes? ¿Todavía hablas palabras que hablaba antes? ¿O está habiendo un cambio? Tú respóndeme. Si dices que tienes la unción de Dios, ¿todavía te gusta lo que hacías antes? ¿O estás gradualmente buscando más de la presencia y de la gloria de Cristo? Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque nosotros hemos sido llamados para bendecir, no para maldecir. Santiago capítulo 3 versos 8 al 9 dice que la lengua fuera de control es usada como para maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Fíjate bien, vamos a ir a Santiago capítulo 3 y te lo voy a leer como dice aquí en la escritura. Santiago capítulo 3. No puede ser que de la misma boca que sale bendición salga maldición. No puede ser, dice Pablo, esto no puede ser. Dice 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Está hablando de la boca natural.
que ellos están hechos a la semejanza de Dios, los hombres naturales. Está hablando de todo, ¿no? Cristiano y no cristiano. Y dice, verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Lucas 6:28, el Señor Jesucristo le dijo, bendecir a los que os maldicen y orad por aquellos que os vituperan. Orar por ellos. El Señor también dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay más abundante en ti? ¿Luz o tinieblas? Y cuando digo tinieblas no quiere decir que no eres cristiano, porque puedes ser cristiano pero no hay abundancia de luz. El Cristo que está siendo formado no está siendo formado porque nos hemos quedado estancados espiritualmente. Nos estamos preocupando más de las distracciones, del entretenimiento, de qué película está mejor ahorita en el cine, de cuál es el mejor deportista, cómo está ahorita la Copa del Mundo o la competencia de fútbol o de qué deporte. Estamos más enfocados en todo eso que realmente en lo que más es importante, el cultivar lo que es eterno, el preocuparnos a dónde vamos a ir después de morir. Termino con esto, Romanos capítulo 12, verso 14. Romanos capítulo 12, verso 14. Dios te ha llamado para que tú seas de bendición, no para maldecir. Y tengo algo que necesito decir, lo que Dios me lo ha hecho ver y que causa indignación. Y voy a hacer una oración para romper maldiciones que se han dicho solamente por la pura ignorancia, y que a veces se agarran de la palabra de Dios solo porque ellos creen que está correcto y está incorrecto. Cristo en la cruz no maldijo a nadie, ni a aquellos que lo estaban crucificando. El Señor dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la Biblia dice que Él nos dio ejemplo de nosotros, que de su boca no salió ninguna maldición, sino que salía bendición. Él no maldijo a ningún hombre. Cuando Él maldijo a la higuera era una enseñanza respecto al poder de la palabra. Pero a ningún hombre el Señor maldijo realmente. Romanos capítulo 12, versículo 14 dice de esta manera: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjate bien lo que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Abraham, en el libro de Génesis, creo que es capítulo 47, no estoy seguro ahorita, pero Abraham en Génesis 47, creo que es versos 7 y 10, 2 veces Abraham bendijo al faraón. Quiero confirmarlo ahorita en el libro de Génesis capítulo 47. Abraham, yo creo que, perdón, va a ser, no va a ser Abraham, va a ser Jacob. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante del faraón, y Jacob bendijo al faraón. 47:7 y 47:10 dice: y Jacob bendijo al faraón y salió de la presencia del faraón. Nosotros podemos bendecir a aquellos que no son cristianos. Nosotros podemos bendecir a aquellos que están en nuestra comunidad. Nosotros podemos bendecir a aquellos que andan en la oscuridad, bendecirlos para que la gloria de Dios, el evangelio de Cristo, alumbre sobre sus vidas. Les voy a enseñar en una oración cómo bendecir, porque hemos sido instruidos malamente. No sé en qué se están enfocando, en que el cuerpo de Cristo no recibe este tipo de enseñanza. Pero nosotros no hemos sido llamados, porque por culpa de unos cuantos que andan ahí diciendo que porque tienen autoridad
porque son tales ministros reconocidos mundialmente, ellos pueden maldecir a los que los maldicen. Porque ellos se agarran del versículo de Abraham, el que te maldice será maldecido. Pero ahí está hablando respecto a algo muy diferente que tiene que ver con la nación de Israel, con un pacto. No está hablando respecto a nosotros en Cristo, de que nosotros no hemos sido llamados a maldecir. Lo hemos leído, lo acabo de leer en Romanos capítulo 14, que hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Un gran hombre que anda ministrando mundialmente declaró una palabra de maldición sobre el cuerpo de Cristo, sobre los Estados Unidos, porque escuchó que alguien había hablado mal de él. Y él declaró una maldición sobre los cristianos. Y yo le voy a decir una cosa. Si a ti te han maldecido porque te quisiste ir de la iglesia, porque algo sucedió y te quisiste mover de congregación, y a ti te dijeron, si tú te vas, tú no te llevas mi bendición, tú no vas bajo mi cobertura, tú te vas y estás bajo la mano del diablo, y comienzan a maldecirlo a usted. Yo le voy a decir una cosa, a mí no me importa qué título tenga. No es de Dios que un hombre maldiga a un cristiano maldiga a otro, aunque tenga títulos. La palabra de Dios dice que Cristo no lo hizo, siendo Él el creador y siendo Él nuestro ejemplo. Y ningún hombre tiene el derecho de maldecir. Cuando a Balaam lo contrataron, el rey Balaam, para maldecir a Israel cuando iba por el desierto, él dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Si a ti te han maldecido tu familia porque tal vez te convertiste a Cristo y te han dicho porque dejaste la religión, y te han dado, y muchos lo aceptan, muchos están porque lo creen, porque lo aceptaste, y el enemigo se aprovecha de que no lo reprendiste esas palabras. Si a ti te han maldecido y te han dicho de palabra de maldición y no has podido prosperar porque te fuiste de una iglesia a otra iglesia, yo te voy a decir una cosa. En primer lugar, el cuerpo de Cristo le pertenece a Jesús. La cobertura no es de nadie. La cobertura no se compra. La cobertura no se vende. Y la cobertura no es de un hombre, no es de un ministerio. Y lo voy a decir aquí, la cobertura le pertenece al cuerpo de Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza. Cuando a mí el Señor una vez me habló y me dijo, te vas a ir de esta congregación a otra. Yo le dije, Señor, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué no siento nada más? Cuando yo estaba en Los Ángeles, el Señor me dijo, porque ya has crecido espiritualmente. Y si el pastor no se pone las pilas, no procura cómo crecer y madurar, muchos lo van a alcanzar. Y ya después ya no sienten esa hambre, sienten que están siendo alimentado. Es tiempo de buscar entonces donde tienes que ser alimentado para poder crecer donde yo quiero llevarte. Así que yo te voy a decir una cosa. El que un ministro, un líder, te dé palabra que te dice, si tú cierras tu casa y ya no va a haber célula, maldición. Yo te voy a decir, eso viene del diablo directamente. Por eso la iglesia está como está. El cuerpo de Cristo está como está, toda raquítica. Porque el mismo diablo está usando a creyentes para maldecir al cuerpo de Cristo. Y eso es antibíblico. Y el diablo se aprovecha para traer y meter cosas, espíritu y todo tipo de maldición dentro del cuerpo de Cristo, usando la boca de creyentes. Yo voy a hacer una oración. Yo estoy indignado con toda esta gente que se llama, estos títulos que tienen, y él dice que porque ellos tienen ese puesto ellos pueden maldecir, que Dios le ha dado la autoridad para maldecir a los que los maldigan. Yo te voy a decir, eso es una mentira del diablo. Yo te bendigo a ti. Si a ti, yo quiero que tú levantes tu mano. Si a ti te han dicho que porque te fuiste de la congregación y tú no vas a tener bendición, tú no vas a prosperar, y si eso ha pasado es porque has aceptado esa maldición en tu vida, y yo la voy a revertir por el poder que Dios me ha dado como hijo de Dios y como líder que soy ahora de un ministerio que Dios me ha dado la oportunidad de ministrar. Yo te voy a bendecir. Yo quiero que levantes tu mano y yo declaro ahora que toda maldición que se ha hablado en contra tuya, toda maldición que se dijo porque te fuiste de una iglesia, una congregación, por cualquier X motivo, si tú lo hiciste con la manera correcta de querer crecer y querer madurar espiritualmente, si te fuiste por motivo de odio, rencor, resentimiento,
arréglate con Dios, pide perdón. Pero si tú te fuiste por motivo de querer, porque viste cosas que no te gustaron y no te sentiste bien y querías crecer espiritualmente en un lugar más sano, y a ti no te bendijeron y te dieron palabra de maldición, yo revierto esa maldición, yo la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo ahí donde tú estás para que tú crezcas, tú madures en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu ministerio que Dios te ha llamado, porque cada uno hemos sido llamados para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. La presencia del Espíritu de Dios está fuerte en este lugar ahorita. Aquí donde estoy, yo bendigo tu cuerpo. Si hay enfermedad en tu cuerpo, yo ahora declaro salud en el nombre de Jesús. Yo declaro salud en el nombre de Jesús. Yo declaro vida donde hay muerte de enfermedad. Ahora declaro vida por el espíritu de vida que está en ti y en mí. Ahora declaro vida en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo, yo declaro bendición sobre ti. Yo declaro bendición y prosperidad. Que tú prosperes en todo lo que tú hagas, porque eres un hijo, una hija de Dios. No hemos sido llamados para caminar bajo maldición. No hemos sido llamados para caminar con la cabeza baja. No hemos sido llamados para caminar derrotado, ni abatido, ni en deuda, ni derrotado. Dios te ha llamado para caminar en bendición, y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tus hijos, bendigo tu hogar, bendigo tu familia. Tú bendice a ese marido que no es cristiano, bendícelo. Dile: Señor, yo bendigo a mi esposo, o yo bendigo a mi esposa. Va a ser un hombre de Dios. Señor, va a porque una cosa es profetizar y otra cosa es decir en el nombre de Dios. Y eso ya es mentira si Dios nos ha hablado. Pero como hijo de Dios, como sacerdote, podemos bendecir y profetizar la palabra por la fe. Declarar palabra porque tenemos la autoridad como hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos aquellos, Señor, que quieren conocerte. Ahora saben por qué el enemigo, Señor, no quiere que la palabra de Dios abunde abundantemente. Porque hay, Señor, lugares donde no quieren enseñar la palabra correctamente. No la quieren enseñar por egoísmo, pero no son ellos. Señor, hazle ver que no son ellos, es el espíritu del anticristo, que no quiere, Señor, que la iglesia crezca en madurez, Señor, en crecimiento espiritual. Porque los 5 ministerios que tú has levantado en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo es para preparar a la iglesia, es para preparar a los creyentes. No es para la fama de un ministerio, no es para la fama de un nombre, no es para la fama de ningún hombre. Toda la gloria es tuya, Señor. Tú nos formaste, tú nos llamaste siendo nada, como dice el canto del anonimato, nos llamaste. Siendo nosotros desechados del mundo, nos escogiste. Siendo llenos de pecado, nos perdonaste. Yo bendigo a todo hombre, toda mujer, Señor, ahora. Bendigo el Valle de Coachella. Bendigo donde esta radio me está oyendo, allá en Venezuela. Yo bendigo al cuerpo de Cristo que está allá, oh Dios. Y que tú tengas misericordia de ellos. Padre, que tú te compadezcas del pueblo y de la nación de Venezuela, de Nicaragua, oh Dios. En el nombre de Jesús, que tu mano, Señor, sea, Señor, sobre tu pueblo, sobre aquellos que claman justicia. Señor, que se haga tu voluntad, que sea, Señor, tú el que declares, Señor, tu justicia y tu juicio. Pero bendecimos a aquellos, Señor, que nos maldicen. Bendecimos a aquellos, Señor, que nos maldicen. Aquellas oraciones que todos los días, Señor, hablan en contra de tu iglesia. Hablada desde los sótanos de templos, hablada en contra de tu iglesia. Yo revierto toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que tu iglesia se levanta, llena de tu espíritu, llena de tu gloria, llena de vida. La vida Zoe en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te espero la otra semana. Mi nombre es Ernesto López del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Gracias. KZLQ 98.9 FM. Prepárense para ganar. It's time. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios. Levanta tus manos en esta noche